Ora sin cesar, ora en todo tiempo. Hay poder en la oración. Lucha sin cesar y no dudes ni un momento que Jesús contigo está. Clama a Dios y dale gloria a Él. Tan solo tienes que creer. Ora que a tu lado siempre está. Ora que nunca te dejará. Ora y ya verás que con paciencia la tormenta pasará. Ora que los muros caerán, las enfermedades sanarán. Ora porque los que a Cristo oran, sus cadenas romperán. Ora Cristo y siempre hazlo con fe. Ora porque siempre Dios te ve. Dobla tus rodillas y proclama que en su nombre hay poder. Ora en todo tiempo. Hay poder en la oración. Lucha sin cesar y no dudes ni un momento que Jesús contigo está. Clama a Dios y dale gloria al Rey. Tan solo tienes que creer. Ora que a tu lado siempre está. Ora que nunca te dejará. Ora y ya verás que con paciencia la tormenta pasará. Ora que los muros caerán, las enfermedades sanarán. Ora porque los que a Cristo oran, sus cadenas romperán. Ora Cristo y siempre hazlo con fe. Ora porque siempre Dios te ve. Dobla tus rodillas y proclama que en su nombre hay poder. Que en su nombre hay poder. Oh, solo tienes que creer. Bienvenidos sean todos, queridos hermanos. Pastor Redondo, la palabra de Dios en sus labios sea utilizada poderosamente. Hoy nos trae el tema: ora hasta que resuciten tus sueños. El Señor le bendiga, pastor. Adelante, el tiempo es suyo. Gracias. Muy buenos días a todos. De nuevo es un gusto estar con ustedes en oración en estos momentos tan especiales. Creo que todos ustedes y yo hemos tenido momentos difíciles cuando pensamos que Dios nos ha dado la espalda, que Dios nos ha dejado. A eso me quiero referir esta mañana, a esos momentos cuando tú sientes que no funciona, que no evolucionas, que tus sueños no se hacen realidad, que tus planes no se cumplen.
que le has estado pidiendo a Dios algo una y otra vez, pero parece no escucharte. He oído muchas veces a personas que se acercan y me dicen, pastor, Dios parece que estuviera enojado conmigo, Dios me ha dado la espalda. Personas que vienen y me dicen, pastor, ayúdeme a encontrarme de nuevo con Dios. Momentos duros, difíciles. Hay circunstancias en que uno se enoja con Dios. Yo me he enojado con Dios muchas veces, pero creo que ningún momento más difícil, más duro que cuando nació mi tercera hija y nació con algunos problemas de salud. Fueron momentos, días, semanas, meses duros de lucha, de reclamos, de preguntas hacia Dios. Por eso esas circunstancias difíciles nos llevan a veces a renunciar a nuestros sueños, a nuestros planes, a nuestros objetivos, a renunciar a lo que queremos para nuestros hijos, para nuestro hogar, para nuestros seres queridos, para nuestros amigos. Renunciamos, definitivamente renunciamos. Yo he escuchado personas decir, pastor, yo dejé de orar. Cuanto más oraba, más difícil se ponían las cosas. Yo he notado, me han dicho algunas personas que cuando no oro, me va mejor. Yo le he dicho, eso debe asustarte, eso debe ponerte alerta. Cuando no oras te va mejor es porque hay alguien interesado en que no ores, en que dejes de orar. Y usted podría hacer la prueba y darse cuenta que cuando usted deja de orar, sencillamente no pasa nada y todo es tranquilo. Pero ese no pasa nada debe alertarte, debe alertarte. Porque cuando tú tienes objetivos, tienes planes, tienes sueños, tienes ideales, tienes asuntos que alcanzar en tu vida, mejoras que llevar a cabo en tu vida, transformaciones que quieres ver en la vida de tus hijos y en la vida de personas que te rodean, personas que tú amas, tú no puedes dejar de orar, no puedes dejar de orar. Y es cierto que orar a veces se convierte en una lucha, pero orar debería ser una lucha reposada, tranquila, constante, con el solo hecho de que insistas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, estás luchando sin perder el equilibrio, sin dejarte atemorizar, sin dejar que te impacte la vida. El enemigo siempre trata de impactar nuestras vidas con circunstancias tristes, duras, dolorosas, una enfermedad que tú no esperabas, o la enfermedad de un hijo, porque saben que yo siento que a veces es más pasajero que me enferme yo que se me enferme una de mis hijas o mi esposa misma. Prefiero yo asumir esa enfermedad, ¿verdad? Esa necesidad, esa falencia que verles a ellas afectarse. Por eso los invito hoy a orar hasta que esos sueños que quedaron aplazados, que quedaron allí puestos a un lado, esos planes que decidiste ya dejar a un lado, esa oración a la que renunciaste, esa oración que ya no volviste a hacer y que se está llenando de polvo, la idea es que hoy comiences, la reactives, la desempolves y la vuelvas a utilizar. Yo tengo un concepto muy personal, no está escrito en ninguna parte, no lo he leído en ninguna parte, es por la experiencia con la oración. Yo he encontrado que Dios no se olvida de nuestras oraciones no son desechadas nunca, solo son puestas a un lado cuando tú las pones a un lado.
pero mientras tú las mantengas vivas ante el trono de la gracia, esas oraciones estarán ahí activas y en algún momento van a recibir respuesta, van a recibir la atención de Dios. Por eso, si tú renunciaste a algunas oraciones, algunos planes, algunos sueños, algunas peticiones, algunos pedidos, es el momento de orar más que nunca hasta que esos sueños vuelvan a resucitar y se vuelvan a hacer realidad. Hay miembros de iglesia que deambulan, que sencillamente vegetan en el diario vivir con sueños muertos, sin ilusiones. Y la vida así tiene que ser muy triste. Cuando tú no sueñas, la vida es triste, es opaca, es oscura. Cuando renuncias a tus sueños, la vida se vuelve triste. ¿Sabe? Hay adventistas que no sonríen. Y tú podrías decir, pastor, usted es uno de esos, usted no sonríe. Yo no sonrío, es verdad. Yo no tengo, mi organismo no está hecho para eso. Pero quiero decirles que yo sonrío internamente. No sé, mi mente es tranquila, mi corazón es reposado, mi alma es feliz, mi ser interno, mi ser interior. Yo pienso que eso es lo más importante, lo más valioso, tu ser interior. Estoy tratando de preparar unos temas para ayudar a la iglesia a cultivar el ser interior. Por supuesto, es verdad que lo que está por dentro se deja ver por fuera. Pero bueno, yo digo que la manera como mi vida empezó, que asesinar a mi padre tan temprano, me hizo tomar la vida de una manera diferente a como la toman muchos, de una manera muy, muy seria, con responsabilidades que un niño no debe llevar. Y a veces yo he dicho que yo no tuve una niñez, ¿no? Y a veces me sorprendo que ya viejo, canoso, miren, mi cabello ya se ha vuelto blanco. Encuentro deleite en cosas que no viví antes. Por ejemplo, yo he descubierto algo interesante que no viví cuando niño. Es esa felicidad de tener una mascota. Pues nosotros en la casa donde vivíamos había muchas mascotas, había cientos de ratas, era una casa de barro y bueno, vivíamos en una pobreza propia de un hogar donde no hay un varón que aporte, que luche, donde una mujer tiene que luchar sola, lavando ropa, cocinando en las casas ajenas para poder dar algo de comer a sus hijos, 5 hijos. Y entonces nosotros jugábamos con las ratas, a atraparlas, a guardarlas, a meterlas en una bolsa, enjaularlas. Con el paso del tiempo tuvimos cientos de pájaros, gatos, muchos gatos. Pero por la pandemia y por el encierro, una de mis hijas compró un perrito y no lo pudo llevar hacia Estados Unidos y tuvo que dejarlo con nosotros y ese perrito se convirtió en el tiempo del encierro cuando la cuarentena era total en un gran apoyo emocional para mí y para mi esposa. Y bueno, aquí en mis pies donde estoy tengo 2 mascotas ahora, hay 2 perritos, ahí están dormidos, ellos salen de donde duermen cuando me sienten temprano a las 4 moverme hacia acá, hacia la biblioteca, y entonces ellas se vienen conmigo, aquí le tengo un colchoncito, sabanitas, ahí las acabé de arropar y ahí están las 2. Ahorita que miré hacia abajo, una de ellas me estaba mirando con esa ternura que a veces yo con mi esposa decimos que es como un bebé, como esa ternura,
de mirar hacia arriba y saber que está alguien ahí del quien tú puedes depender, que te da de comer, que te cuida, son cosas que uno vive. Ora hasta que tus sueños resuciten. Vuelve a desempolvar los sueños y a vivirlos, a buscarlos. Este texto de la palabra de Dios allí en Juan, capítulo 11, versículo 1 al 6, nos muestra, nos enseña cómo volver a desempolvar, a resucitar, cómo lograr que los sueños resuciten, que el corazón se active nuevamente, que nuestras ilusiones se vuelvan a activar. Ustedes conocen la experiencia de Juan capítulo 11, versículo 1 al 6. Dice que una persona a la que el Señor Jesús amaba mucho, dueños de un hogar donde el Señor Jesús pasaba los mejores momentos de tranquilidad y de solaz, Marta, María, Lázaro, muestran que Lázaro se enferma y entonces ellas mandan a decirle al Señor Jesucristo: la persona a la que tú amas está enferma. Note que eso es una oración. ¿Se dan cuenta? Ustedes habían pensado de esa manera. Es una oración. Señor, el que tú amas está enfermo. Le están diciendo: ven y sánalo, ¿verdad? Ese es el pedido que ellas mandan. Quise tomar estos versículos 3 y 4. Ustedes pueden leer toda la experiencia. Yo me voy a referir a ella a medida que transcurre el tema. Dice: enviaron pues las hermanas, note, para decir a Jesús. Es lo mismo cuando tú te arrodillas a orar. Es lo mismo cuando tú levantas las manos al cielo. Es lo mismo cuando tú empiezas a expresar una oración. Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y note la respuesta de Jesús a la oración de estas dos mujeres que lo han alimentado, que lo han cuidado, que lo han protegido, a lo mejor lo han abrazado, le han dado un beso en la frente, no sé. Pero yo pienso que la relación de estas mujeres con el Señor Jesús era muy tierna. Y pues también del que está enfermo. Una relación muy tierna, muy amigable. Ellos ya no tenían papá, ya no tenían mamá. Y a lo mejor el Señor Jesús en ese hogar es tratado como un miembro más de la familia, como un hermano más. Y se supone que cuando tú le pides algo a alguien que te ama, esa persona corre a suplir tu necesidad. Pero ese versículo 4 es sorprendente. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Quiero que noten la calma con la que Jesús recibe la noticia, porque nuestra vida es impactada a diario con las malas noticias, ¿verdad? Con lo que surge de manera repentina. Vas al médico, te hacen unos exámenes y el médico te dice: tienes mucho colesterol, o sencillamente te dicen, como ya yo lo he visto y lo he tenido que vivir con amigos y compañeros y miembros de iglesia: usted tiene un tumor, hay un tumor alojado en su cerebro, ¿verdad? Usted tiene 5 arterias obstruidas, usted no se puede ir de aquí, se tiene que quedar. Y así sucesivamente, ¿verdad? Circunstancias como esa, o como de esa hermana. Yo digo que la primera persona que murió de SIDA en Colombia fue un adventista del séptimo día, tristemente, y era mi feligrés. Y cuando le entregaron los resultados, un médico adventista le dijo: hermana, lamento decirle que usted tiene SIDA, usted está contagiada de SIDA. Y a veces perdemos el equilibrio, perdemos el control. Cuando esa hermana recibió el resultado, no tomó un bus siquiera para volver a mi casa. Desde el hospital se fue caminando por las calles, sin sentido, sin saber si estaba viva o estaba muerta, si estaba despierta o estaba dormida. Ella perdió el sentido. Y cuando llegó a la casa, solo me dijo llorando: pastor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí?
Si esta ciudad está llena de prostitutas, de mujeres que se acuestan con uno y otro hombre, yo tengo un solo esposo. ¿Por qué? Porque yo me voy a morir, pastor. Me voy a morir. Dígale a Dios que ¿por qué? ¿Por qué? Porque Dios me da la espalda en estos momentos. ¿Por qué? Y es la reacción de muchos de nosotros cuando oramos y no obtenemos una respuesta o ocurre algo diferente a lo que nosotros esperamos, ¿verdad? Pero miren la manera como el Señor Jesús reacciona ante esta mala noticia. Dios va a ser glorificado. ¿Se dan cuenta? Qué lindo. Dios va a ser glorificado. Es para la gloria de Dios. Esta enfermedad es para la gloria de Dios. Este tumor es para la gloria de Dios. Esta enfermedad es para la gloria de Dios. Esta pérdida, esta ruina, esta quiebra es para la gloria de Dios. Este abandono es para la gloria de Dios. Se fue el esposo, se fue la esposa, es para la gloria de Dios. Dios se va a glorificar en mi vida. Qué bueno poder tener esa convicción en un momento como ese. Pero en cambio, miren la reacción de las hermanas cuando su hermano muere y se llenan de dolor y se llenan de rabia, se llenan de enojo porque no vino el que tenía que venir. No hubo una respuesta correcta para su oración, para su pedido. Y por eso ustedes vieron el reclamo, lo han leído. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ese es un reclamo lleno de dolor, lleno de sentimiento, lleno de abandono, de soledad. Es cuando la persona siente que Dios le da la espalda, ¿verdad? Muchas veces nosotros respondemos de esa manera a un pedido que no es respondido como nosotros esperamos o que no hemos encontrado una respuesta. Es como si ellas le hubieran dicho, si no hubieras ignorado nuestra oración urgente y si tú hubieses venido cuando te pedimos, hoy nuestro hermano no estaría muerto. Reclamo casi airado, un reclamo lleno de dolor. Contrasten ustedes la respuesta de Jesús a la mala noticia. Dios va a ser glorificado. Y contrasten ustedes la respuesta de estas damas a la muerte de su hermano, a la falta de respuesta a un pedido. Es la manera como muchos de nosotros respondemos. Este joven vio cuando su mamá levantó el teléfono. El teléfono sonó en la casa y ella lo levantó. Y en cuestión de segundos prácticamente su mamá estaba llorando y el joven ya entendía que algo duro estaba pasando, algo difícil. Ella colgó y la actitud de su mamá de abandono, de desconsuelo, de desesperanza, le hizo pensar a ese muchacho que lo que estaba ocurriendo era muy grave. Y se acercó a su mamá y la abrazó. Mamá, ¿qué pasa? El que estaba al otro lado del teléfono era el tío de este muchacho y él llamó para decir que el papá de este joven había sido herido en la puerta del hospital, una bala en medio de un enfrentamiento de pandillas y que estaba herido y estaba grave. Pero saben, realmente estaba muerto, el cuerpo estaba tirado en la puerta del hospital. Un miembro de iglesia, un pastor, su cuerpo tirado en la calle y al lado de la cajita que utilizan los pastores para llevar la Santa Cena a los que están enfermos. Él había ido ese 13º sábado al hospital después de hacer la cena en la iglesia a llevarle la Santa Cena a miembros suyos, feligreses suyos, ovejas suyas que están hospitalizadas. Pero cuando llega a la puerta del hospital, están bajando heridos de un enfrentamiento que ha habido y luego llegan con heridos de la otra pandilla y entonces allí se encuentran y comienzan a disparar y una bala de esa alcanza al pastor y el pastor cae instantáneamente muerto en la puerta del hospital. Pero el tío
transmite la noticia de otra manera. Está herido, está grave, está herido, y se van al hospital en medio del llanto, el desespero. La reacción del niño antes de salir al hospital, cuando la mamá le dijo, tu papá está herido, él corrió al cuarto y se arrodilló y se aferró de Dios y le dijo, Dios, Dios, eso le había enseñado su papá, lo que un pastor le enseña a sus hijos, a depender de Dios. No permita que mi papito muera, no me dejes solo, no me quites a mi padre, por favor. Y entonces la mamá lo levantó de allí donde estaba arrodillado, llorándole a Dios para que su papá no muriera. Vamos para el hospital, vamos a ver a tu papá. Pero cuando llegaron a la puerta del hospital, el cuerpo está tirado en la calle y todavía no han hecho el levantamiento del cuerpo. En ese instante, cuando el joven ve el cuerpo de su papá allí tirado, corre, se aleja del lugar. Y después, cuando paró de correr, le dijo a Dios, mi papá está muerto y tú también. Nunca más te hablaré, nunca más me acercaré a ti, nunca más me dirigiré a ti, nunca más oraré. Se murió mi papá, tú también te moriste en mi vida, tú también te moriste en mi corazón. Un sueño que se muere, ¿sí se dan cuenta? ¿Cuántos sueños tienes tú así, que abandonaste, que dejaste a un lado? Sabes que nunca hemos pensado que lo que el Señor Jesús estaba buscando en esas dos mujeres era una reacción, buscando una reacción. Pero ellas, sus corazones estaban ahogados en el dolor, sus ojos estaban anegados en lágrimas y sus sueños estaban muertos porque su hermano estaba muerto. Los sueños de ese joven se mueren porque su papá está muerto. Es la manera como reaccionamos muchas veces en nuestra vida de oración. Reaccionamos de esa manera, pero lo que Dios estaba esperando de ellas era diferente, y también es diferente lo que Él espera de nosotros. Él esperaba que ellas respondieran de otra forma, que no dejaran de creer, que no se dieran por vencidas, que no dejaran de insistirle a Dios al respecto, aunque no pareciera haber esperanza porque ya su hermano estaba muerto. Tus sueños están muertos, hay esperanza. Dios espera que te llenes de esperanza, que insistas, que retomes esos pedidos que ya dejaste abandonados. ¿Cómo podemos nosotros superar esa dificultad de dejar que nuestros sueños se mueran cuando aparentemente Dios no nos escucha? Nosotros quisiéramos que Dios fuese un sirviente cósmico, que así como hacemos en el restaurante, que chasqueamos el dedo y el sirviente viene a traernos la cuenta o para que le hagamos el pedido. Nosotros quisiéramos que Dios fuera así, pero no es así. Y entonces surgen dificultades en nuestra relación con Dios. Y saben que en medio de esas dificultades, no solo los sueños se apagan, sino que a veces la relación con Dios se apaga. Algunas personas renuncian a Dios, como ese muchacho renunció a Dios. Yo viví esa experiencia porque éramos compañeros con ese pastor allí en el Pacífico, en Colombia. Éramos compañeros. ¿Cómo superar esas dificultades que surgen en nuestra vida de oración? ¿Cómo, en primer lugar, cómo quitar los obstáculos entre usted y sus sueños? Ese obstáculo que se pone para alcanzar eso que anhelas, por lo que estás orando, por lo que estás pidiendo. Hay varias maneras. Mire, en primer lugar, las malas noticias. ¿Cómo reaccionar a las malas noticias? Tú ves cómo reaccionó el Señor Jesús, tú ves cómo reaccionaron ellas, ¿verdad? Ahí está la mala noticia. Señor, he aquí, el que ama estás enfermo. Pero él supo afrontar la noticia. Puede que algo no funcione cuando nosotros comenzamos a orar, que no funcione al principio, ¿verdad? Pero eso no significa que las cosas no van a cambiar, que no van a ser diferentes más adelante, que no van a funcionar más adelante. Saben, el Señor Jesús nos enseñó ahí en su reacción cómo afrontar las malas noticias, cómo reaccionar
ante las malas noticias. ¿Cómo quitar ese obstáculo cuando el médico te dice te quedan pocos días de vida? ¿Por qué tiene que ser el concepto del médico el que se adueñe de ti, de tus pensamientos, de tus ideales, de los planes que tú tienes? ¿Por qué renunciar a ellos? Yo quiero vivir, yo quiero ver mis nietos crecer, yo quiero ver mis hijos organizarse. No me quiero morir, Señor, todavía. Pero ¿por qué enseguida bajar la guardia y reaccionar de una manera inadecuada? Mire lo que Jesús hizo, cómo respondió el Señor Jesús. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Mira, nunca voy a olvidar, yo terminé de predicar en una iglesia ahí en la costa. Hará unos, ¿qué? 3, 4 años, no sé, terminé de predicar en una iglesia de esas. Y cuando ya terminó el culto, voy saliendo por el centro y una señora no sigue el orden de la salida, sino que se salió, aunque estaba más o menos en la mitad, sentada en la mitad, en las bancas de la mitad de ella, se salió y me cogió de la mano y me dijo, te quiero contar algo para que le cuentes a los miembros de iglesia que hay que luchar hasta el último segundo. Ella cuenta que su hija había tenido un embarazo difícil, muy difícil, a punto de perder el bebé una y otra vez, y la llevaban a la clínica y volvía a salir y volvía a la clínica. Finalmente la dejaron allí hospitalizada y entonces un día la llamaron del hospital a ella y al esposo, ¿verdad? A su yerno. Esto está difícil, esto hay que resolverlo ya, hay que hacer algo pronto y queremos decirle algo. Mire, no podemos salvar a los dos. Tienen que elegir o ella o ese bebé que está en ella. Cuando le preguntaron al esposo, pues ustedes saben la lección que un esposo hace, salve a mi esposa, salve a mi esposa. Pero cuando le preguntaron a ella, la mamá, la que me estaba contando la experiencia, ella dijo, sálvelo a los dos. Ese es el corazón de una mujer, es el corazón de una madre. Salve a mi hija y salve a mi nieto, sálvelo. Los dos se los encomiendo. Yo voy a estar orando aquí. Saben que el tiempo que ella había estado allí, su hija hospitalizada, ella iba al hospital, visitaba a su hija, oraba por ella, pero iba y oraba en la estación de las enfermeras por ella, oraba por los médicos, oraba por los demás enfermos. Ella decía, yo tengo un Dios poderoso. Ella se le llenaba la boca hablando de su Dios allí en medio del hospital. Caminaba de un lado a otro, mi hija está aquí enferma, pero yo tengo un Dios poderoso y Dios se va a glorificar en lo que le está pasando a mi hija. Así como el Señor Jesús, ella sabe cómo se hace. Y entonces comenzó el proceso y ella estaba afuera esperando y mucha gente estaba pendiente. Esa es la dama que ora por nosotros. Y la gente le creyó a ella que Dios se iba a glorificar en su hija, pero en medio del proceso ella ve venir a una de las médicos. Ustedes saben, cuando en un hospital no te mandan un varón, sino una mujer, esto es porque algo grave está pasando. Y entonces ella vino y tomó a la señora de las manos y le dijo, lo sentimos, lo perdimos a los dos. Lo intentamos, pero perdimos a los dos. Y lo que esta dama piensa en ese momento, ¿cómo va a quedar Dios aquí? Es lo que ella me cuenta, ¿cómo va a quedar Dios en este hospital? ¿Cómo va a quedar Dios delante de toda la gente, delante de los enfermos que están aquí por los que yo he orado, las enfermeras, los médicos, la gente que está pendiente? Ella dice que en ese instante se deslizó delante de la doctora y cayó de rodillas allí al pie de ella y entonces hizo una oración como ella aprendió a hacerla. Le dijo a Dios, tú no puedes dejarme quedar aquí como un zapato.
Yo no tengo un Dios débil, yo tengo un Dios poderoso, yo tengo un Dios grande. Yo he confiado en ti y he hablado de ti y le he dicho a la gente que tú te vas a glorificar en mi hija. Por lo tanto, te suplico que me los devuelvas a los dos, para que tu nombre sea glorificado. Y saben, en el instante en que ella hace su oración en el nombre del Señor Jesucristo, viene otra persona de las que estaba en la sala, le dice, doctora, que entre, los recuperamos a los dos. A mí me llenó de fuerza el rostro de esa mujer, la satisfacción como ella me estaba contando eso. Pastor, Dios se glorificó ese día. La gente entendió que el Dios al que yo le sirvo es un Dios poderoso, un Dios fuerte. Otro obstáculo con el que tenemos que luchar es el tiempo, ¿no? El tiempo incorrecto. Mira, en el relato dice que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Dios nos ama a nosotros. Pero mira, yo subrayé esa palabrita, pero a pesar de eso, ¿sí ven? A pesar de eso, Dios no nos deja de amar. Miren, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, el amor de Dios quedó demostrado para siempre. Entonces no hay nada que pueda pasar en nuestra vida en este tiempo que nos haga pensar que Dios no nos ama. Dios nos ama. Cuando dice allí que a pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Y entonces tú oras y oras y no ves una respuesta. El Señor Jesús se quedó porque no era el tiempo de Dios. Él esperó el tiempo de Dios. Él esperó el tiempo que el Espíritu Santo le estaba mostrando. Déjese guiar por Dios y espere el tiempo de Dios para sus planes, para sus sueños, para sus oraciones. Déjese guiar y que sea el tiempo de Dios. A veces nuestros amigos y familiares se vuelven un obstáculo en la consecución de nuestros sueños y también los planes que Dios tiene para nosotros. Éramos unos muchachos, acabamos de terminar el bachillerato y ya teníamos firme en nuestro corazón el llamado de Dios para venir a estudiar teología. Y el papá del joven que me llevó a la iglesia, un anciano de iglesia, respetado en la iglesia, dice, lo siento, pero ustedes no deben irse para allá. Cristo viene pronto. Si ustedes se van para allá, el Señor Jesús va a venir y los va a encontrar metidos allá. Y no hay un lugar peor donde Dios los pueda encontrar que esa universidad. ¿Qué van a hacer allá? Y ahí Juan 11:8 muestra que los discípulos también trataron de afectar al Señor Jesús en su decisión. Ahí lo dice, le dijeron los discípulos. Ellos vieron que el Señor Jesús no reaccionaba, entonces empezaron a tratar de influenciarlo, dándole opiniones, dándole su parecer, y se acerca una persona, tú sigues en esa iglesia, se te murió, como esa mamá ahí en Turbo, que se acerca y me dice, pastor, siéntese un momentito, y le cuento el dolor de mi corazón. Perdí a mi esposo y a mi hijo en cuestión de una semana, pastor. Y con esa paz y esa tranquilidad me contó cómo ella vio morir a su hijo en pleno sábado, cómo murió su hijo y cómo unos días después ve morir a su esposo. Y entonces la gente dice, pero ¿qué haces en esa iglesia? O sea, no tiene sentido estar en esa iglesia. ¿Tú por qué le pides a Dios eso? No tiene sentido. Quieres un hogar, estás buscando un esposo, a los jóvenes que están conectados, una esposa a los jóvenes que están conectados, pero no se da. Quieres hacer una carrera, quieres estudiar, pero horas y horas y no están los recursos, no se dan. A veces nuestros familiares y amigos pueden estorbar los planes que Dios tiene para nosotros. Yo le dije, recuerdo que le dije al hermano ese día, mire, yo creo que si el Señor nos encuentra allá en la universidad, nos encuentra en el mejor lugar donde podemos estar. Y nos vinimos, ¿y cuántos años han pasado? Ya Cristo viene, no tienen por qué hacer una carrera, porque van a estudiar. Es que vamos a ser pastores. No, ya no hay tiempo de eso. Y entonces yo tengo 39 años de ser pastor y súmele los 5 que pasé en la universidad. Él pudo estorbar los planes que Dios tenía para nosotros.
Otro obstáculo es el temor y la ansiedad que se apodera de nosotros. Cuando Jesús le dijo que iban a regresar, mire lo que ellos le dijeron, Juan 11:18, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas a regresar a ese sitio. O sea, trataban de impedir el milagro, que resucitara Lázaro. Y el temor es uno de los elementos más poderosos que Satanás utiliza para mantener nuestros sueños en la tumba, así como intentó mantener a Lázaro en la tumba, ¿verdad? A veces nosotros nos llenamos de pensamientos que estorban nuestras oraciones, que afectan nuestras esperanzas, que afectan nuestros sueños profundos. El Señor Jesús no permitió que el temor lo paralizara, ¿verdad? O que modificara sus planes, que desistiera de los planes. El pasado no nos deja vivir vidas cristianas satisfactorias, no nos deja vivir vidas poderosas de oración. ¿Te acuerdas lo que, otra vez vas para allá? ¿Te acuerdas lo que pasó? El pasado estorba y entonces algunos siempre cargan como el muñequito de la emulsión de escoba. ¿Han visto el frasco de emulsión de escoba? Hay un señor con un bacalao aquí colgado en la espalda y hay adventistas que cargan el pasado así, llevan ese bacalao ahí, los errores del pasado, las equivocaciones del pasado, las palabras que dijeron en el pasado, los sueños que se murieron en el pasado, no te dejan tener sueños nuevos, no te dejan vivir la vida cristiana en plenitud. Los fracasos del ayer debes enterrarlos, déjalos allá atrás, entrégalo a Dios en las manos. Si te equivocaste, si cometiste un error, puede que haya personas conectadas que fueron adventistas y que están alejados, no han organizado, no han puesto en armonía su vida nuevamente con la iglesia y con el Dios. Y este no es tiempo de estar lejos de la iglesia, es el momento de reanudar otra vez el camino. El camino es escabroso, es cierto, pero tienes que seguir caminando, tienes que volver. Organice otra vez su feligresía, organícela. De pronto hay personas que son amigos de la iglesia, pero no han tomado la decisión. Tú no puedes seguir así. Es el momento de dejar todo atrás, de dejar todo a un lado y reconectarte, conectarte con el Señor definitivamente, unirte en lazo con Él. No permita que los errores y los temores del fracaso no le dejen tener una vida de oración satisfactoria. La incredulidad no nos deja vivir. Miren ahí en ese mismo capítulo, cuando ya el Señor Jesús dijo, no, tenemos que ir a resucitar a Lázaro, y ellos intentaron impedirlo. Tomás dijo, vamos, y vamos, y nos morimos con él. O sea, él no creía. Nos va a llevar por un mal camino, nos lleva para la muerte. Y a veces nosotros pensamos que el camino en la iglesia no nos va a llevar a nada. Aquí no podemos, como ese odontólogo que en la iglesia dijo, pastor, mientras yo siga siendo adventista, yo no voy a ser un odontólogo de éxito. Yo quiero recuperar lo que invertí en mi carrera, yo quiero tener mi apartamento, quiero tener dinero en un banco, quiero tener mi carro, me quiero casar, pero mientras yo siga siendo adventista y mientras yo tenga ese consultorio aquí en la iglesia, yo no voy a salir adelante porque las dos cosas no compaginan. Yo le dije, no es así. Lo que tú has hecho hasta ahora lo has hecho porque eres un odontólogo adventista. Cuando tú oras con una persona, esa persona vuelve y trae a otras personas. Tomás pensaba que el Señor los llevaba a fracasar, ¿verdad? Y muchas veces nosotros pensamos que para progresar en la vida es mejor renunciar a la fe, renunciar a la iglesia, renunciar a nuestras oraciones, a nuestros sueños. Vamos a vivir la vida como aparezca la vida, como se nos presente cada día. Cuando se presentan las cosas imposibles en tu vida, las cosas que tú dices, esto no da más, o sea, ¿para qué orar por esto? Sencillamente tiene que ser así. Se va a morir. Esa enfermedad es para muerte, se va a morir. No puede ser de otra manera, ¿verdad? Esto era algo imposible, hermanos. Miren cuán imposible era. Jesús, dice la palabra, vino y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro.
Eso es un imposible, ya el cuerpo está descompuesto, está podrido. Ya es imposible, ya ¿para qué insistir? Ya no moleste más con eso. Pero la idea es que hoy decidamos revivir nuestros sueños, ¿cierto? Nosotros tenemos que revivir nuestros sueños. Porque la resurrección de Lázaro nos da esperanza de que nuestros sueños muertos pueden vivir aunque parezca imposible. 4 días después, ¿verdad? La apatía, a veces la apatía nos gana. Juan 11:20, cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. María estaba desalentada. Ya había tirado la toalla y a veces tiramos la toalla. Dejamos de insistir, dejamos de orar por un hijo, cada vez lo vemos que se hunde más en la droga, en la delincuencia, que se aleja de Dios, que sus acciones no son las mejores y desistimos, ya está perdido, definitivamente está perdido. Nunca nos demos por perdido. Mire, ni siquiera ha muerto Lázaro 4 días después. No nos desalentemos, no nos desanimemos, tomemos fuerza, cobremos fuerza cada día para seguir adelante, ¿verdad? No dejemos que la confusión nos gane. No nos demos por vencidos. Cuando parece que Dios no escucha tus sueños o las situaciones no son como tú quisieras, tú tienes que insistir, llenarte más de motivos para seguir orando. Entonces, a veces cuando las cosas no salen como nosotros queremos, culpamos, y el que más lleva del bulto con nosotros es Dios. Mira, cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Por culpa tuya, por culpa de esto, por culpa de aquello. No buscamos la causa en nosotros. No buscamos la causa en nosotros, la buscamos en los demás, ¿verdad? Es mejor seguir insistiendo, llenarnos de motivo para seguir insistiendo por eso que nosotros anhelamos conseguir. Yo sé que todos ustedes los que están conectados tienen algo por lo cual han estado orando y quieren lograr. Saben, nosotros hemos descubierto algo como familia y a mí me encanta que fueran mis hijas. Ya yo lo había descubierto y se lo estaba agradeciendo a Dios, pero nosotros creamos un WhatsApp de familia. Mis 3 hijas, donde están sus esposos y estamos nosotros, mis 4 hijas, y estamos nosotros. Y entonces todos los motivos y problemas de cada una lo ventilamos entre todos y oramos todos por ellos. Entonces mi hija menor estaba tratando de comprar su casa en Estados Unidos. Ella vive ahí cerca de Nueva York. Y entonces dijo esto, con mi esposo vamos a empezar a mirar casas para que lo pongan en oración, y comenzamos a orar y vio una casa maravillosa. Esa es la que quiero, papá, mamá, oren por esa casa y vamos a ofertar. Y hicieron la oferta, pero hubo muchas ofertas superiores a la de ellas. Le dieron la casa a quien más ofertó y ellas trataron de bajar los brazos y yo les dije, no, es que el asunto es que le estamos pidiendo a Dios una casa para ustedes. ¿Entienden eso? Dios tiene una casa para ustedes y lo que le estamos pidiendo es que les ayude a encontrar la casa. Esa no era. La que Dios tiene está mejor. Y se volvieron a animar y orando. Y entonces ayer mi hija mandó el audio, familia, tenemos una gran noticia. Nos acaban de dar la casa, una casa bien linda, mejor que todas las anteriores. La habían visto y decidieron ofertar casi pensando en que iba a ocurrir lo mismo que la vez pasada, porque es que esta era mejor. Y ellos ofertaron y entonces los llamaron y le dijeron, la oferta de ustedes es inferior, hay ofertas superiores, ya entregamos la casa. Y imagínense, mala noticia, ¿cómo reaccionaron? Seguir orando, vamos a seguir orando, porque es la casa que Dios tiene para ustedes, no se las quita nadie. Y entonces ayer el audio de mi hija es, papá, pasó algo extraño, algo increíble. Nos llamaron y nos dijeron que la oferta que habían aceptado se cayó y entonces las otras fueron retiradas. Y la única oferta que quedó es la de nosotros. Y nos dieron la casa. Le dije, porque esa es la casa que Dios tenía para ustedes. Y así funciona todo, hermano. Así funciona todo.
A veces nos afectan nuestras emociones, nos traicionan. Por ejemplo, al ver llorar a María, y ahí lo dice la palabra, y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente y lloró unas pocas veces, ¿verdad? De las que Jesús lloró, porque llorar no es malo. Lo malo es desesperarse, lo malo es desactivarse, lo malo es entregarse, lo malo es ceder, lo malo es renunciar. Por supuesto, cuando tú lloras más de la cuenta, puedes caer en la incredulidad y puedes caer en la angustia. A veces nuestras emociones sepultan nuestros sueños, rabia, ira, decepción. Otro elemento con el que tenemos que luchar es la tradición. Mira cómo se presentó en este caso, pero algunos de ellos comentaban, que le abrió los ojos al ciego no podría haber impedido que Lázaro muriera. O sea, si podía haber impedido que muriera, ¿ustedes creen que si no impidió que muriera, ustedes creen que ahora lo va a resucitar? No, qué cuentos, no lo hubiera dejado morir. Y ustedes entonces a veces piensan, pero es que si Dios hubiese querido otra cosa, esto no hubiese permitido que esto pasara. Pero acuérdense lo que Jesús dijo, es para la gloria de Dios. Dios se glorifica. ¿Por qué Dios permitió que los médicos dijeran, en el caso de la hermana, dijeran, lo perdimos a los dos? Ella estaba orando para la gloria de Dios y Dios se quería glorificar y de buena manera. Mire, a Dios le gusta sacar pecho, porque sabe, cuando Dios saca pecho, cuando Dios hace un portento, la gente se inclina ante él y Dios rompe puertas que están cerradas y alcanza corazones que no se dejan alcanzar de ninguna manera. Pero hay algo que tú tienes que hacer cuando Dios hace un portento por ti. No te quedes callado, dilo, cuéntaselo a los demás. Miren lo que Dios hizo por mí. Y la gente siente el deseo de tener un Dios así. Y entonces, por la tradición, ¿verdad? Ya murió, si no lo sanó, cuando estaba enfermo, ya murió, ya no puede resucitar porque ya pasaron 4 días, ¿verdad? No deje que la razón, acuérdese, Dios es Dios de lo sobrenatural, Dios es Dios de lo imposible. Dios es un Dios al que no podemos medir con nuestro pensamiento y con nuestro razonamiento ni con la ciencia humana. No. Entonces, no dejemos que nuestros sueños queden sepultados. Vamos a buscar nuestros sueños, vamos a sacarlos de la tumba, vamos a desempolvarlos, ¿verdad? Y vamos a seguir insistiendo por ello. La resistencia y los obstáculos, por último. Miren lo que el Señor Jesús hizo. El Señor Jesús llegó, fueron a la tumba, pero hay una piedra inmensa allí impidiendo que el poder de Dios actúe para levantar a ese cuerpo podrido que está del otro lado. ¿Se dan cuenta? Una piedra. Y el Señor Jesús hubiese podido invitar a los ángeles que vinieran y quitaran la piedra, pero no, les dijo, hey, quiten la piedra. Él podía quitarlo, claro. Lo podía quitar el Señor Jesús, darle a la orden a la piedra, así como le dio la orden a la higuera, así como la maldijo y se secó, hubiese podido decir a la piedra, quítate, apártate de mi camino, para yo poder actuar. No, la tenían que quitar ellos, la piedra la tenían que quitar ellos. Quiten la piedra, quiten la piedra. Entonces tú tienes que quitar todos los obstáculos que se interponen entre tu persona y Dios. Tienes que quitar todos los obstáculos que se interponen entre el poder de Dios y tu sueño. Tienes que quitar, mira, cuando tú oras, uno de los pasos, lástima, nosotros vamos a terminar hoy, ¿verdad? Pero cuando uno se presenta delante de Dios, hay todo un protocolo para tener éxito ante la presencia de Dios. Pero el elemento más importante, o sea, el requisito más importante cuando te presentas delante de Dios es que haya una necesidad. Y necesidades tenemos todo.
Una necesidad es lo que más te recomienda de Dios, delante de Dios. Para que ocurra un milagro necesitas una necesidad, necesitas algo imposible. Para que ocurra un portento necesitas que tu vida esté afectada profundamente. Cuando tú vienes delante de Dios con una necesidad, estás asegurándote la acción poderosa de Dios. Pero cuando tú vienes delante de Dios, acuérdate que hay que decirle al Señor: pongo en tus manos todos mis errores, mis equivocaciones, mis pecados, mis pensamientos, mis sentimientos. Cúbreme con la sangre del Cordero. La confesión es vital, es importante. Quita todos los obstáculos. A los amigos que están conectados, que no han dado ese paso de ya comprometerse con el Señor en el bautismo, este es el momento de hacerlo. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viendo bajar a la tumba muchas personas, descansar muchas personas. Lo más duro que podría ocurrirte es ir a la tumba sin haber pasado primero por la tumba líquida del bautismo. Quita los obstáculos, quita las dudas, quita los obstáculos, para que tus sueños no se queden ahí en la tumba. Quita todo lo que tengas que quitar. Quiero terminar contándote rápidamente esta experiencia. Estábamos en el Congreso de la División Interamericana de Oración que se hizo aquí en Medellín, en el centro de convenciones. Creo que había como 5,000, 8,000 jóvenes. A mí me dieron una responsabilidad y dirigir la parte de la oración. Me encantó esa responsabilidad. Ponían los carteles de oración y los muchachos venían y escribían sus oraciones con marcadores y había que cambiar esos carteles rápido. Eran grandes, pero se llenaban rápido. Nuestros jóvenes tienen muchas necesidades. Y pusimos un cuarto y pusimos libros de oración para que la gente escribiera sus oraciones. Esos libros deben estar en la división interamericana. Se los llevaron para interceder por esos pedidos que están ahí. Y los jóvenes llegaban al cuarto de oración, escribían su pedido, se arrodillaban y oraban. Y yo daba vueltas, yo tenía damas que me ayudaban allí y de vez en cuando yo venía a ver cómo estaban las cosas, iba a mirar qué carteles había que cambiar. Y en un momento en que entré a ese sitio, vi a un joven que estaba en un rincón, se le veía desalentado, desanimado, con los brazos caídos, y yo vi las lágrimas que estaban cayendo al piso. Y entonces me senté al lado de él y le puse la mano en el hombro y le dije: ¿ya escribiste tu pedido de oración? Y me dijo: sí, pastor, pero sin levantar la cabeza. ¿Y ya oraste? Sí. ¿Y te gustaría que orásemos juntos? Sí. ¿Podrías contarme lo que atormenta tu alma? O sea, ¿qué tienes en tu corazón? Y me dijo: pastor, un sueño muerto. ¿Cómo así? Me dice: yo le había prometido al Dios de los cielos ser un pastor para él. He sentido el llamado directo de Dios y yo le dije que sí, que iba a ser un pastor, pero ese anhelo, ese sueño, trabajé, pero ya ese sueño se murió, ya se acabó, ya no lo puedo cumplir, pastor, por eso me siento así. Mi ilusión está muerta, mi sueño está muerto. Yo le dije: pero ¿por qué crees que está muerto? Entonces me dice: pastor, ¿sabe? Lo que pasa es que cuando el Señor me hizo el llamado, yo debía haberme ido rápido, pero me puse a conseguir unos pesos más. Trabajar más para llegar y estar en mejores condiciones. Y en ese tiempo, mientras trabajaba, encontré una dama, me enamoré, me casé, ya tengo un hijo, ya. Creo que acabé con el llamado que Dios me hizo. Yo le dije: no. Ese sueño hay que revivirlo. Mira, ¿sabes lo que tienes que hacer? Tú soñabas solo. Ahora incluye a tu esposa y a tu hijo en ese sueño y revívelo. Vamos a orar por él. Tú puedes venir, tú puedes estudiar teología y tú puedes llegar a ser un pastor. Es más, cuando termines te van a llamar más rápido porque tienes un hogar. Y entonces oramos por ese sueño. Ese joven vino, todo se abrió para él. Miren, es increíble, es como cuando el Mar Rojo se abrió, todo para él, un buen trabajo, una buena posición allí. Estudió, todos le pagaban prácticamente todo, tenía un salario en la universidad.
y cuando terminó lo dejaron ahí un tiempo. Y algún día me dijo, pastor, cuando crea que yo deba ir al campo a vivir la experiencia de un pastor en el campo, usted me dice. Y sí, surgió el momento y le dije, hey, es el momento de que te vayas de aquí para un campo. Y se fue. Y es un pastor exitoso con su esposa y con sus hijos. Su sueño revivió y se hizo realidad. Por lo tanto, te invito, mira, regresa a tus sueños muertos, preséntalos delante del trono de la gracia. Insiste hasta que resuciten. Es mi pedido en este momento. Hago una corta oración y terminamos. Bondadoso Dios, aquí conectados hay muchas personas que tienen planes, sueños, ilusiones, planes de los cuales ya desistieron, sueños que ya dejaron a un lado, sueños que han muerto, intenciones, propósitos, metas por alcanzar, cambios que deben lograr en sus vidas, ver en la vida de sus hijos, de sus seres queridos, en sus trabajos, en sus empresas. Quiero pedirte, Padre glorioso, que tú, con el poder de tu Espíritu Santo, llenes de ánimo a cada uno para retomar esas metas, para retomar esos sueños, esas ilusiones. Resucita los sueños de estas personas, Señor. Escucha sus oraciones y responde cada pedido que ha sido escrito en el chat y responde cada pedido que ha sido elevado. Y darles de esta manera a estas personas la posibilidad de que tu nombre sea glorificado en sus vidas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, Pastor Redondo. La verdad que este tema ha llenado nuestros corazones, Pastor. El Señor lo ha utilizado grandemente.